Tantas veces escuché tu nombre, tantas veces contigo soñé, lejos de las leyes de los hombres, 20 millas desde Monterrey, refugio de poetas y bohemios, de amantes locos y de fugitivos. Cuti Bericat celebra 30 años de carrera musical y lo hace con su último disco, La venganza del samurái. El rockero asegura que es su mejor trabajo, una afirmación que confirman la crítica y el público en cada escucha. Este sábado sus seguidores podrán disfrutar de él en directo en un concierto en la Sala Oasis, que promete ser toda una celebración de 3 décadas del mejor rock con nombre aragonés. Eso será mañana, pero antes visita el plató del Buenos Días. Ya está aquí con nosotros Cuti Bericat. Muy buenos días. Hola, buenos días. Y también nos acompaña en esta mañana cultural Pablo Ferrer. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, presentamos ese disco, La venganza del samurái, que completa una trilogía, la trilogía del samurái. Ha sido un largo camino, muy meditado, muy pensado, y este concierto del sábado podríamos decir que de alguna manera es el broche, ¿no? Llevas mucho tiempo planificándolo. Sí, bueno, este concierto va a ser la culminación de un largo camino, pero como en la propia vida circular va a ser acabar algo para comenzar otra cosa, ¿no? Y con muchas ganas de tocar, porque realmente todo este trabajo se hace solo y exclusivamente para acabar tocando, ¿no? Para acabar tocando y teniendo gente escuchándote y mirándote. Así que con muchas ganas de hincar el diente a ese chuletón, que es el concierto del sábado en Oasis, que hemos preparado con muchísimo cariño, con mucho mimo, que va a sonar increíble. Tenemos a Cova y a Rampa, 2 empresas aragonesas que se han involucrado más allá, incluso como patrocinadores del evento, dando un soporte técnico muy por encima de lo habitual. Así que la calidad de nuestro sonido y sumado a nuestro propio talento, desde luego va a hacer las delicias de la concurrencia. Que tiene este samurái para que le pongamos ese título de lo mejor de su carrera. Son 30 años, decir eso es decir mucho. Bueno, es que este disco seguramente sea la culminación de esos 30 o 33 años desde que grabé mi primer disco con los Dinamos, teniendo 17 años en el año 90. Y probablemente este disco resume muy bien toda esa experiencia, ¿no? Yo creo que se percibe en la primera escucha. Son 7 canciones muy redondas, hechas solo por una persona que solo las podría hacer una persona que ha estado mucho tiempo saliendo a faenar, ¿no? Saliendo en el mar. Soy un viejo lobo de mar, para lo bueno y para lo malo, para los dolores lo soy, pero también para el talento y para tener cierto grado de maestría, ¿no? La famosa teoría de las 10.000 horas de vuelo. Ya he sobrepasado con creces las 10.000 horas de dedicación en exclusiva a la composición musical, y bueno, creo que es una de las maneras de llegar a cierto grado de excelencia, y por eso es el mejor disco, básicamente porque confluyen en él 30 años de esfuerzo, de placer, de trabajo, de sacrificios, y bueno, yo creo que es un disco absolutamente redondo en todos los sentidos. Y es que no solo lo dice Cuti, yo explicaba al principio que es una afirmación que avala la crítica, el público, la prensa especializada. Aquí Pablo Ferrer tendrá algo que decir. Bueno, a Cuti ya lo conocemos por aquí, ojalá que toda España lo conociera desde hace más tiempo. Tiene una carrera que le avala, pero siempre la eterna pregunta a Cuti, ¿qué ha pasado para que todo el mundo aplaudamos tu calidad, todo el mundo que nos sometemos por primera vez o por décima a la escucha de tu música y eso no haya repercutido en tu cuenta bancaria como quizá mereces? Bueno, yo es que siempre he procurado no despistarme cual samurái, cual luchador de Kung Fu, cual monje Shaolin, no despistarme nunca de mi objetivo principal. Mi objetivo principal siempre ha sido aprender, observar, hacer cada vez mejores canciones y mejor música. Esto ha hecho que tal vez yo descuidara la parte comercial, ¿no? La parte en la que uno se tiene que vender, y bueno, tal vez eso ha hecho que estuviera un poco trabajando en penumbra, en la sombra, ¿no? Con este disco las cosas han cambiado. Es la primera vez que he viajado a Madrid, he hecho una semana de promo, hemos hecho conciertos de Radio 3, hemos estado en Radio Nacional de España, hemos estado en Cadena SER, en Cadena COPE, muchas entrevistas, muchas revistas, tratando un poco de derribar ese techo de cristal que hace que yo lleve muchos años posicionado en línea de salida, pero no consigo ultrapasar esa línea, ¿no? Aunque ya a estas alturas de mi vida el pasar esa línea o no para mí es una cuestión meramente simbólica, tampoco es algo que me obsesione.
pero sí que tengo muy buenas sensaciones con este disco, ¿no? Yo recuerdo cuando éramos pequeños veíamos películas del oeste los sábados por la mañana y estábamos encantados y de repente aparecía una chica y mi hermano y yo decíamos, no, una chica, apareció una chica, qué desastre, se va a la película garete, y de repente la chica, en una pelea tumultuaria en la cantina, se remangaba y decía, me cansé de ser una chica educada, y se unía a la pelea y decíamos, wow, es una de los nuestros. Pues yo me cansé de ser una chica educada y ahora he salido a pelear con el disco nuevo y bueno, no voy a dejar títere con cabeza. Cambia quizá la estrategia, pero la esencia es la misma, los temas son los mismos y esas referencias cinematográficas que siempre te escuchamos cuando hablas de tu música, ¿cómo marca el cine, esa relación con el cine, tu forma de componer, tu forma de pensar estos trabajos? Decías en unas entrevistas que te escuchaba estos días que tú escribes en lenguaje cinematográfico, que quieres que quien te oye visualice, ¿no? Recree eso que tú estás imaginando. Creo que debería ser una obligación en todos los músicos y compositores, ¿no? Tener una cierta capacidad de evocación. Y yo sí que es cierto que yo me crié mucho con el audiovisual, me crié mucho con una televisión española entonces, que era la única que había, con una programación infantil y juvenil de una calidad extrema, ¿no? Yo me crié viendo 321 Contacto, programas de ciencia, Pista Libre que hacían Cineforum, La Bola de Cristal, Cajón Desastre, Algo Más Mayor, pero también programas como Cosmos, de Carl Sagan, programas como El Hombre y la Tierra, de Félix Rodríguez de la Fuente, en fin. Entonces, yo siempre viví muy marcado por las imágenes y esto provoca en mí cierta sinestesia, una alteración de los sentidos que hace que eso, sumado a mi pasión por el cine, como que escriba eso en lenguaje cinematográfico. Realmente escribo en imágenes y por eso la gente cuando escucha la música y cierra los ojos casi ve las imágenes del videoclip que todavía no he grabado, porque trato de ser como quien lee un guión, ¿no? Que rápidamente hay un alto nivel de descripción muy detallado en cada frase que hace que la gente pueda visualizar esa música, ¿no? Más los ecos de ese rock de raíz americano que tanto ha acompañado la historia del cine en los últimos 60 años. Tienes mal acostumbrados a tus seguidores todos los años, un día de agosto muy concreto, concretamente el 16, si no me equivoco, el día de la supuesta muerte del rey del rock, como dice Cuti siempre, y cada año hace un concierto de homenaje a Elvis Presley en el que canta el número de canciones que han pasado desde esa supuesta muerte, que fue en el 77, ¿no? Este año fueron 46 canciones. 46. Que nadie espere 46 canciones el sábado, o sea, mañana en la Oasis, ¿no? Sí que puedo anunciar que va a ser la primera vez que toque menos de 20 canciones. Esto es una novedad. El disco es corto, son 7 canciones, 35 minutos. El show va a durar casi 2 horas, pero vamos a tocar 19 canciones. Porque también me he dado cuenta, con la experiencia, que es mucho mejor tal vez recortar algo de metraje si no tenemos garantías suficientes de que vamos a mantener la atención del espectador durante todo el tiempo, ¿no? Por eso es un disco muy directo y por eso el concierto también va a ser muy directo, va a ser un directo un poco apisonadora. Vamos a jugar con el público, con su estado emocional y van a salir despeinados, con las gafas torcidas diciendo qué ha pasado. Porque vamos muy mentalizados a que la venganza sea una venganza como Dios manda, sonada y sangrienta. Tenemos 7 temazos, vamos a ir conociendo, explicando algunos de ellos. Uno que me lleva a hacerte una pregunta con dignidad. ¿Cómo te llevas tú con eso de ser un viejo rockero? Porque ahí hablas del paso del tiempo, ¿no? Y de aceptar la llegada de los años. Bueno, me imagino que todos a nosotros mismos nos vemos dignos, ¿eh? Cuando dices que hay que envejecer con dignidad no te refieres a ti, porque tú das por hecho que tú tienes dignidad suficiente. Pero bueno, trato de mantener unos niveles saludables de dignidad, ¿eh? Unos mínimos, ¿eh? Creo que es algo que deberíamos intentar todos, aceptar el paso del tiempo, por mucho que nos apene, pero no tratar tampoco de permanecer anclados en una especie de ensoñación adolescente que es la juventud, que no deja de ser una enfermedad que se cura con el tiempo, ¿eh? Y bueno, en canciones como Con Dignidad invito a, por supuesto, brindar por los ausentes, recordar siempre de dónde venimos, pero que nunca sea en detrimento del día de hoy. O sea, hay una serie y el capítulo de hoy nos lo podemos perder revisionando los capítulos del pasado, ¿no? Es importante vivir el día a día y Con Dignidad es una canción que invita a eso, a celebrar y sobre todo a asumir que uno tiene la edad que tiene y bueno, si nos hundimos que sea de etiqueta. Pues vamos a rememorar y vamos a celebrar algo que ha ocurrido en el pasado, pero en el pasado muy próximo. Quiero recordar contigo este momento que vivíamos en las fiestas del Pilar. ¿Qué estarás haciendo tú? Cada día un concierto, un ensayo, una atención.
Ríos interpretando el blues del autobús. Uno de tus referentes de la infancia, has confesado. Sí. Entiendo que un sueño cumplido, ¿no? El Es que compartir tengo con una el relación escenario. muy especial con Miguel Ríos y con el Rock and Ríos. En el 82 me fui con mi familia a vivir desde Jaca a Almería. Y en Almería vivíamos en la Plaza Vieja, que era donde se hacían los grandes conciertos. Y en el 82 llegó Miguel Ríos con el Rock and Ríos. Miguel Ríos con 37 años, yo tenía 9, yo tal. Y recuerdo ese concierto como algo realmente, una experiencia absolutamente espiritual, una catarsis absoluta dentro de mí, ¿no? Agarrado al balcón, viendo desde ese púlpito privilegiado que era el balcón de casa, el Rock and Ríos, ese cantante con ese fraseo, esos músicos. Y bueno, pues al mes entró un órgano eléctrico en casa, comprado en Almería Musical, un Casio Tone 7000, y bueno, imagínate lo que fue para mí cantar con Miguel Ríos el blues del autobús, que era una canción favorita para un niño por esa rima fácil tan graciosa, y luego también invitar a mis padres, que fueron engañados a ver el show. Hay un vídeo muy bonito de su reacting, ¿no? que grabó mi mujer Carolina, y imagínate, un círculo que se cerraba, y casualmente mucha gente que no sabía esta actuación, muchos críticos están hablando de que a veces les recuerdan mis canciones a algo a Miguel Ríos, que nunca me lo han dicho hasta ahora, que he cerrado el círculo. Por lo tanto, la magia existe. Me gustaría hacer un pequeño recordatorio a una parte de tu discografía muy especial. Hace unos añitos hiciste un disco pequeño y precioso con el sello Madmoa Records. ¿Quieres contarnos un poco qué consistió aquel disco? Sí, bueno, yo grabé una canción dedicada a mi hijo Teo, que mi hijo es autista. Antes de ser autista fue un grandísimo prematuro, nació con 500 gramos. Y bueno, durante unos años estuve preparándome para escribir esa canción. Me costó muchísimo poder acabarla, me costó mucho poder cantarla. Y desde que conseguí estrenarla en directo, nos acompaña siempre y no pierdo los papeles ni la compostura, pero fue difícil. Entonces hubo un sello zaragozano, Madmoa Records, con Joan F. Losilla, que ofrecieron la oportunidad de esa canción que estaba grabada en mi disco El Retorno al Samurái, editarla en un vinilo en formato single y hacer una edición limitada. Y la verdad que fue una experiencia muy bonita, porque muchísima gente que no conocía la canción y que eran seguidores de este sello, que se dedica a otras lides como rescatar joyas musicales de los años 60 y 70 españolas perdidas en el olvido, hicimos una edición preciosa con una imagen preciosa del single, y el dinero que recaudamos, que Madmoa nos lo daba a nosotros para ayudar a nuestra familia con las terapias de Teo, nosotros lo que hicimos fue regalarlo a Miguel Servet, donde compraron unos colchones especiales para prematuros, y donde así también cerrábamos el círculo de la gratitud, de cómo ellos habían salvado a nuestro hijo, que estuvo 120 días en la UCI. Así que decidimos que ese dinero que Madmoa nos regalaba, regalarlo a otros niños que lo pudieran necesitar, y fue muy bonito, claro. Cuti, 7 canciones, lo has dicho, en La Venganza del Samurái. Hay algunas que se han tenido que quedar fuera, entiendo. Va a haber volumen 2. Esta trilogía es posible que crezca. El otro día con Carlos Santos en la Radio Nacional de España decíamos, ¿por qué una trilogía tiene que acabar en el 3? Bueno, pues cosas peores se han visto, evidentemente. Fíjate lo que han hecho con La Guerra de las Galaxias, ¿no? A ti que te gusta tanto el cine. Hay muchas casualidades en este disco. 7 canciones por los 7 samuráis, y porque también no podíamos hacer un disco largo porque económicamente era inviable. Lo que ocurre que los discos que son rojo, azul y amarillo, que son los colores de las banderas de los ejércitos de Ran, de Akira Kurosawa, de repente en el amarillo las letras en blanco no funcionaban. Al ponerlas en negro, teníamos amarillo y negro, que es el chándal de Bruce Lee en Jugando con la Muerte, en el que se inspiró Tarantino para Kill Bill. Entonces, claro, dijimos, bueno, tenemos un disco corto, pero tenemos imagen Kill Bill, por lo tanto, Kill Bill son 2 volúmenes. Si de repente, cual franquicia Marvel, los fans y el dinero nos lo pide, pues podremos hacer las otras 7 canciones que se quedaron fuera por una cuestión de fondos, ¿no? Y al final, pues todo cuadra, porque también es la estética de Kill Bill. En Kill Bill, Sonny Chiba, que era el actor que hacía de Hattori Hanzo, que hacía las katanas en Okinawa, y los títulos de la trilogía están sacados de la trilogía Luchador de Sonny Chiba, que es el actor fetiche también de Tarantino. En fin, hay muchísimas coincidencias e historias ocultas en este disco, y si me apetece haré una segunda parte, y si no, igual, no sé, ya veremos, no lo sé. Bueno, pues igual sorprendo. Cuti Ibérica, estaremos muy atentos a la evolución de esta trilogía o a cualquier nuevo proyecto que nos quieras presentar. Por lo pronto, mañana en la Sala Oasis, esa Venganza del Samurái. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchos Muchas gracias. éxitos. Gracias a vosotros.